mundo en un periodo corto de tiempo ha cambiado de forma radical. Esto de la pandemia supone un cambio tan brutal en todos los aspectos que ya conocemos de nuestra vida personal y a otra escala como a nivel de sociedad, que por un lado nos asombra, pero por otro lado nos asusta. Este impacto de la pandemia ha venido a acelerar muchos procesos que el mundo ya estaba sufriendo. Muchos procesos de evolución que ya estábamos viviendo, esta crisis sanitaria lo va a acelerar aún más, tal como sucedió durante la peste negra, que aceleró el proceso de transición del feudalismo hacia el capitalismo. Lo mismo está sucediendo ahora con esta crisis sanitaria y con los cambios que estamos viendo ahora, que tarde o temprano tenían que llegar, como por ejemplo a nivel laboral, empresarial, institucional y a nivel del sistema educativo y del nivel sanitario. Es evidente que muchas cosas van a cambiar y lógicamente tendremos que habituarnos a estos cambios. El mundo de hoy es totalmente diferente al de hace apenas 5 o 10 años. La globalización es impresionante y en ese sentido deberíamos de aprovechar este tiempo para reflexionar, para observar con curiosidad todo lo que está sucediendo allá afuera, porque ahora mismo hay un enorme océano de oportunidades que se están dando producto de esta crisis, que ni siquiera nos podemos imaginar. Con todos estos problemas que están surgiendo y que van a surgir más adelante, producto de esta pandemia, tenemos la obligación de estar observándolos, porque nosotros seremos los responsables de proponer las ideas de este nuevo mundo, cada uno de nosotros desde nuestra respectiva área. Después que termine esta cuarentena y los expertos nos indiquen que ya podemos salir de nuestros hogares con las medidas preventivas de bioseguridad que ya todos conocemos, comenzaremos a ver nuestras vidas de forma diferente y nuestros hábitos y conductas no serán los mismos que hace algunos meses. La atmósfera que encontraremos estará más limpia y el planeta en general habrá tomado un profundo respiro y una merecida recuperación después de tantos años de explotación desconsiderada. Pero ¿cómo serán nuestras vidas en Honduras después de la pandemia? ¿Cómo serán nuestras vidas después de que una partícula tan pequeña, tan minúscula, nos haya convertido en minúsculos, frágiles y vulnerables a todos nosotros? ¿Cómo serán nuestras vidas después de las muertes y sufrimientos que hemos vivido? Y no solo en nuestro país Honduras, sino a nivel global, porque esto es algo que está afectando a nivel global y humano. Muy lejos de cómo haya surgido este virus, si fue producto de la naturaleza o si fue modificado genéticamente en un laboratorio, eso da lo mismo. El punto es que el inconsciente humano seguramente está cambiando de algún modo, porque nos está pasando a cada uno de nosotros y a nuestro entorno también. Siempre existirá aquel que está en su casa encerrado y esperando a que todo esto termine para salir a la vida de siempre como si nada hubiera pasado. Pero esto no es la constante común que se percibe. Hay mucha gente que está comenzando a replantearse las cosas y eso nos lleva a pensar que habrán ciertas cosas que sí cambiarán. No dejamos de tener un enemigo en nuestra sociedad, un asesino invisible, un portador que puede ser nuestro mejor amigo, puede ser nuestro hermano e inconscientemente lo convierte en un asesino porque nos puede transmitir el virus y nos puede afectar si tenemos alguna complicación de salud o viceversa. Si lo podemos transmitir sin darnos cuenta a una persona que quizás ya tenga una patología avanzada y no lo pueda superar. Por lo tanto, esto cambiará muchas cosas. Y estas son las cosas que queremos comenzar a enumerar. Bioseguridad y asepsia. El uso del equipo de protección personal, conocido como bioseguridad, será lo habitual en nuestro diario vivir, porque como muchos expertos lo han advertido, vendrán nuevos virus similares o peores al actual, además de cargar con nosotros algún tipo de spray, gel o jabón antiséptico para lavar nuestras manos y objetos personales. Las mascarillas, guantes, gafas, gorros y hasta algún tipo de calzado especial ocuparán un espacio a partir de ahora en nuestros armarios y deberán estar a la mano para poder salir de nuestras casas. También la asepsia, que son las medidas preventivas que utilizamos dentro de nuestras viviendas, lugares de trabajo y centros escolares, como ser desinfectar nuestras casas, limpieza al preparar los alimentos, higiene personal, saber desinfectar juguetes, toda la limpieza interna de nuestro entorno. Todo esto será parte de nuestra rutina diaria.
El estrés ante el COVID-19. El estrés es un estado mental que muchos de nosotros estamos experimentando a causa de la pandemia. Es normal sentir miedo hacia una posible infección, a morir, a perder el trabajo, a separarse de los seres queridos o a la exclusión social. Bajo estas circunstancias es normal sentirse estresado, preocupado, triste, abrumado por cómo enfrentar esta crisis, pero no hay que dejarse abrumar por ella. Hay cosas que se pueden hacer para aliviar el estrés. Por ejemplo, hablar con personas de confianza puede ayudar, a través de contactar amistades y familiares. Mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio físico, mantener patrones de sueños saludables y seguir en contacto con nuestros seres queridos a través de correo electrónico o videollamadas. Evitar fumar, ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas. Estas no ayudarán a reducir el estrés. Se debe limitar el tiempo de exposición hacia las noticias. Búsqueda de un estilo de vida más saludable. Nuestras dietas, rutinas y hábitos alimentarios también se han visto afectados durante este tiempo y nos damos cuenta de la importancia de lo que es una dieta saludable y potenciada en lo que el cuerpo necesita. No podemos seguir comiendo alimentos basura ni comida chatarra, que produce elevados índices de colesterol, glucosa, triglicéridos y ácido úrico. Todos esos productos procesados y enlatados que a la larga causan más daño que bienestar a nuestro organismo se irán eliminando por otro tipo de alimentos más nutritivos. Cambiar estos viejos hábitos de forma gradual y adoptar nuevos alimentos más saludables debería ser lo habitual en nuestra dieta alimentaria. Por consiguiente, un nuevo régimen alimentario deberá estar en nuestra nueva dieta, mucho más rica en alimentos que beneficien a nuestro organismo. Comer más frutas y verduras, aparte de incorporar rutinas de ejercicios a nuestro nuevo estilo de vida. El contacto social. Después de tanto distanciamiento, muchos no resistirán el impulso hacia un beso o un abrazo, pero también habrá otra parte de la población que será todo lo contrario. Estará inclinada por la desconfianza y por la sospecha. Creerán que cualquiera podrá estar infectado y sospecharán de todos. Probablemente existirá una temporada en la que muchos estarán así, con un miedo como mecanismo de defensa. También la forma tradicional de saludar cambiará significativamente. Parece que muchas personas optarán por no saludar de mano, y mucho menos de beso, y todo se reducirá a gestos corporales particulares que cada uno adoptará según su parecer. Pero este hábito no cambiará solo por este virus, sino que en general existen muchas otras enfermedades víricas que se transmiten del mismo modo. Nuestra forma de saludar va a cambiar notablemente porque lo vamos a forzar de alguna manera. El contacto físico. Una de las formas de transmisión del virus es a través del contacto físico en las superficies de nuestro ambiente, como por ejemplo los llavines o llamadores de las puertas, las bandas o barandales de las escaleras eléctricas, los botones de activación de muchos aparatos electromecánicos como los ascensores, los muebles de los bancos y los billetes. Aquí jugarán un papel muy importante los sistemas automáticos que no requieren manipulación, y los negocios que quieran sobrevivir se verán obligados a implementarlos de manera inmediata para no perder a sus clientes. Lectores de códigos QR, sensores de detección de personas, sensores de voz, entre otros, son las opciones que se encuentran a nuestro alcance y que en algunos lugares ya funcionan de manera normal. No se observa ningún impedimento para educar a la población y adaptarla al uso de estos nuevos dispositivos electrónicos. Teletrabajo. Sin necesidad de una pandemia y solo con ponernos a pensar en la distancia que tenemos que recorrer hasta nuestro sitio de trabajo, en el tráfico, en encontrar parqueo y en los riesgos de un accidente o de un asalto, definitivamente optaremos por el teletrabajo. Este hábito, que se ha implementado de manera casi forzada por las evidentes circunstancias, se volverá cada vez más normal y será objeto de análisis en relación a factores de ahorro de tiempo y dinero. Muchos van a optar por quedarse trabajando en casa si quieren conservar sus empleos y gradualmente se irán convirtiendo en freelance. Lógicamente, esto implica un ahorro significativo para los empleadores y en cuanto a los colaboradores, representará un incremento en sus gastos de servicios públicos, aunque se tendría que hacer un balance en cuanto al ahorro de combustible o transporte y el menor impacto hacia el medio ambiente. Aunque debamos lidiar a veces con las actividades del hogar, poco a poco nos iremos acostumbrando a encontrar la forma de trabajar en casa. Educación virtual. Muchos padres de familia, preocupados por la salud de sus hijos, van a optar y exigir a las instituciones privadas implementar de forma permanente la educación virtual por lo que resta del año 2020.
Lo más prudente sería establecer este sistema de ahora en adelante hasta que se disponga de una vacuna y un tratamiento efectivos, ya que ante una posible infección en las escuelas, los niños podrían llevar el virus a sus casas y contagiar a los más adultos. Igualmente, los niveles más avanzados deberían seguir con este sistema. Conociendo todas las dificultades del sector público, resulta un poco más complicado resolver este tema, porque la mayoría no tiene acceso a internet o plataformas virtuales, pero existe en el país el Instituto Hondureño de Educación por Radio, al que sí se puede integrar este sector de la población, y al parecer, después de esta experiencia será necesaria una reforma educativa integral que permita el acceso a la educación de todos los hondureños. Le pedimos al gobierno que se acuerde que él tiene billete, ¿va? Espacio subutilizado. Producto de los puntos anteriores, las ciudades dispondrán de una gran cantidad de espacios sin utilizar, debido a que muchas personas optaron por trabajar y educarse desde sus hogares. Esto representará un gran mercado en el área de las remodelaciones inmobiliarias, porque las empresas tendrán que modificar el uso de ese espacio ya que no será utilizado por otro uso que genere rentabilidad, y aquí es donde entrará en juego el ingenio de los diseñadores. Esto se verá afectado de manera favorable porque los propietarios de estos inmuebles verán una reducción significativa en los gastos de mantenimiento y operatividad de sus respectivos negocios. También los espacios que se utilizaban para eventos concurridos dispondrán de una gran área sin utilizar, por las medidas de bioseguridad que serán exigidas para su funcionamiento, como por ejemplo los estadios, mercados, cines, centros comerciales, plazas, áreas de juegos y todas las estructuras de ocio y actividades turísticas. Sistema sanitario. Todo el sistema sanitario tendrá incorporado a sus instalaciones físicas nuevas áreas debidamente equipadas con las medidas de prevención para todas las IRA, infecciones respiratorias agudas, así como salas de espera con una nueva distribución que permita una mejor ventilación e iluminación naturales. En lo relacionado a la asepsia y sus controles sanitarios, requerirán de una estricta vigilancia e implementación efectiva y constante para garantizar la integridad de todas las personas que laboran en estos lugares tan delicados y fundamentales para controlar la pandemia. También se supone que se incorporarán salas de desinfección de patógenos y gérmenes para poder ingresar a estos centros asistenciales. Otro espacio requerido y que es fundamental para superar esta crisis sanitaria es la dotación de las cabinas de diagnóstico móviles, necesarias para la toma masiva de pruebas para toda la población. Aspecto legal. Desde el punto de vista jurídico, se cree que después de la pandemia, varios aspectos legales van a ser implementados a través de instrumentos jurídicos, que velarán por los derechos y obligaciones de las personas que se encuentran infectadas, procurando no poner en riesgo la vida de los demás. Asimismo, la aplicación de leyes para proteger sus derechos y que no vayan a ser despedidas o marginadas por haber estado infectadas, y que después se puedan reintegrar a sus trabajos una vez hayan recuperado su estado de salud. Se estima que se establecerán sanciones a quienes no cumplan con este tipo de regulaciones. Para los espacios públicos también se deberán aplicar códigos y protocolos de seguridad. Toda una reestructuración espacial de diseño arquitectónico preventivo contra este virus deberá ser respaldado por un instrumento legal para su implementación en el restablecimiento de estos espacios. Estrecho contacto con la naturaleza. Nuestra relación con la naturaleza será más íntima y de alguna forma vamos a querer sentir un mayor contacto con ella. Esto definitivamente será algo muy positivo y nos hará mejores seres humanos, y de alguna manera existirá algún impulso de vivir en zonas boscosas, urbanizaciones de montaña, más agrícolas y productivas, ya que se está viendo de forma muy marcada una gran demanda de granos básicos, agua, frutas y verduras. Eso conlleva también de que mucha gente ha despertado y se ha dado cuenta de que somos dependientes del Estado, dependemos de ellos para todo. Lo ideal sería que no dependiéramos ni de ir al supermercado, ni de tener que contratar ni el agua ni la energía, que la supiéramos generar por nosotros mismos. Ahora es más fácil producir nuestra propia energía, hay formas de conseguir cosas, hay formas de reducir la dependencia y codependencia que tenemos del Estado y de las grandes corporaciones y de esas empresas que están monopolizando absolutamente todos los sectores primarios y vitales de la población hondureña. Acentuada desconfianza hacia la clase política. Los políticos que estaban acostumbrados a través de unas campañas de retórica, populismo y demagogia, de un manejo de la lengua y del verbo increíbles,
engancharse tontamente a las personas para que los voten ciegamente y que por muchos años se ganaron el voto desde el estómago y no desde el cerebro, pues deberán esperar que todo esto va a cambiar. Los políticos van a ser objeto de mucha desconfianza y esto nos lleva a reflexionar en que esa desconfianza se va a transformar y va a ir hacia otro lado. ¿Hacia dónde va a ir? Pues hacia aquellos que realmente están salvando vidas, a los epidemiólogos, a los virólogos, a los sanitarios, a los médicos, enfermeras, por ejemplo, del Hospital Mario Catarino Rivas y de Leonardo Martínez, a toda esta gente que realmente está arriesgando sus vidas y que está apoyando de verdad por salvar las vidas de todo un pueblo. La población va a comenzar a valorar todo eso de una vez por todas, y que cuando a un político se le ocurra invertir en otras áreas a cambio de recortar el presupuesto en sanidad, no tendrá el valor de hacerlo, y es que no va a tener cara para atreverse a hacerlo, se lo va a pensar 2 veces. La gente va a comenzar a valorar más la cultura y el conocimiento, porque si nos fijamos, precisamente la falta de cultura y de conocimiento provoca que existan más infecciones. Por lo tanto, la población va a comenzar a valorar ese hecho, y qué bien por Honduras. Mayor conciencia hacia el cambio climático y calentamiento global. Se producirá un cambio de mentalidad en lo que respecta al cambio climático. Quizás no en todas las personas, pero sí que existirá mayor demanda de gente que quiera cambiar el auto que contamina por otro que no contamine, o comenzará a utilizar otro tipo de transporte que no produzca tanta emisión de dióxido de carbono, que a final de cuentas es lo que produce mayor daño al medio ambiente. Y si las autoridades son conscientes de este fenómeno, tendrán que comenzar a buscar otro tipo de transporte urbano público, porque quizás el hecho de que se haya limpiado la atmósfera de esta manera tan repentina, de que se haya mejorado la calidad del aire que respiramos, de que se haya recuperado la capa de ozono, se haya reducido el índice de polución en todo el país, todo esto puede incidir para que la gente cambie, como nunca antes había cambiado. La mayoría de los ambientalistas se han de sentir muy satisfechos con estos fenómenos, sobre todo Berta Cáceres, que en algún lugar ha de estar saltando de alegría. Economía. Es inminente una recesión económica en todo el planeta, y lo más preocupante es la enorme dependencia de nuestro sistema económico con relación a las remesas, que según proyecciones se han reducido hasta en un 50%. Honduras deberá preocuparse por la producción de los insumos básicos de la canasta básica familiar, porque el alto costo de la vida irá naturalmente en perjuicio de los bolsillos de la mayoría de la población. ACEPAL ha indicado que la pandemia del coronavirus tendrá un impacto sobre la economía mundial más fuerte a lo sufrido durante la crisis económico-financiera global de 2007-2008. Se estima una contracción de menos 1.8% del Producto Interno Bruto regional, lo que puede elevar la tasa de desempleo hasta en 10 puntos porcentuales, aumentando los niveles de pobreza y pobreza extrema. En términos generales, y si aplicamos una lógica racional, esta crisis debería implicar un cambio en el orden de prioridades de todo el país, y en ese sentido, para no sufrir un golpe tan violento, se tendría que dar mayor importancia a la salud, educación y a generar fuentes de empleo. Desempleo. Un decrecimiento económico estará acompañado del despido de empleados al cierre de 2020, estimando que unas 250,000 personas no tendrán trabajo, proyecciones que serán más agudas al cierre del año. El 70% del sector informal ha sido el más golpeado por el COVID-19, así lo advirtió el economista Alejandro Cafati del Foro Social de Deuda Externa. La clave para superar la crisis del desempleo es que cada uno tenga la capacidad de reinventarse y de ser resiliente. La disposición de adoptar en toda la población desempleada un espíritu emprendedor y no aferrarse tanto a un título universitario será trascendental ante este fenómeno. Así lo expresó el reconocido empresario sanpedrano y propietario de Power Chicken, Roberto Contreras. En Honduras, el mayor generador de empleo es el sector de las MIPYMES y el sector informal. Para una persona que se dedica a la economía informal o conocida como del día a día y que está con 4 bocas en su casa esperando que les den de comer, no lo pensará 2 veces para salir a la calle a buscar su sustento sin importar que se infecte con el virus y ponga en riesgo su vida. Hambruna. Según dijo la ONU, el mundo enfrentará múltiples situaciones de hambruna de proporciones bíblicas en cuestión de meses, al advertir que la pandemia de coronavirus empujará a 130 millones de personas más al borde de la inanición. Mientras enfrentamos una pandemia de COVID-19, también estamos al borde de una pandemia de hambre, dijo David Beasley al Consejo de Seguridad de la ONU. También existe un peligro real de que más personas puedan morir potencialmente
por el impacto económico de COVID-19 que por el virus en sí. El PMA ya había advertido que 2020 sería un año devastador para numerosos países arrasados por la pobreza. Estas cifras y advertencias nos dejan claro que el panorama para Honduras es muy gris y que deberíamos ir administrando de forma racional los pocos recursos y alimentos que aún nos quedan, para que el día de mañana no estemos lamentando las consecuencias por no haber tomado medidas a tiempo. Agricultura. En el más optimista de los escenarios, quisiéramos ver a un país que destine más recursos para la implementación de la industria en el área de la agricultura y que mediante un convenio se le asigne al zamorano la administración y el cultivo de los alimentos de forma temporal hasta que se termine esta crisis sanitaria. Sabemos que esta no es una obligación para esa institución, pero se debería comenzar a tener un acercamiento para establecer políticas y recomendaciones acertadas para mejorar los cultivos del país, que son básicos para la población, y así no depender tanto de las importaciones de algunos productos. También se necesitaría buscar acercamiento con países que, a pesar de no tener las bondades naturales del nuestro, de una manera extraordinaria han logrado hacer producir la tierra incluso donde el acceso al riego de cultivos es bastante limitado, y así tratar de implementar esas tecnologías que ya existen, pero que no se comprende por qué no se aplican en nuestro medio. Sector comercial. Creemos que el sector comercial se irá incorporando de forma gradual, y a medida que los propietarios y la población vayan adoptando las medidas de protección establecidas y cuando lo consideren oportuno los expertos, aunque lo ideal sería que mejor se promueva el traslado de estos puestos de venta hacia las periferias de las ciudades y en lugares más abiertos, con el propósito de una mejor distribución del espacio, con mucha mayor ventilación e iluminación. Los gobiernos locales deberán ir regulando los procedimientos y protocolos para no poner en riesgo la vida de las personas, sobre todo en los mercados que es donde más se producen las aglomeraciones. También visualizamos un comercio más ordenado y monitoreado para el cumplimiento de estas exigencias. Para el otro tipo de comercio, concebimos una política comercial dedicada a las ventas y servicios a domicilio, para considerar que se vayan eliminando poco a poco las ventas directas en sus espacios físicos donde tengan que acudir los clientes. Ante todo, pensamos que se debe dar prioridad a salvaguardar la vida de las personas. Sería oportuno el momento para dotar a estos establecimientos con otro tipo de medidas de protección, sobre todo contra incendios. Ciudad de 24 horas. Algo fundamental para combatir este virus es la distribución de nuestra población en el tiempo y en el espacio. Si pensamos en nuestras ciudades y en función de las 24 horas del día, pero no desde el punto de vista de la diversión o del turismo, extender nuestras jornadas regulares de 8 horas a jornadas de 16 o incluso 24 nos permitiría una mejor distribución de toda nuestra población y de todas las actividades económicas y comerciales que se daría de forma automática. Por efecto natural, todos los espacios de la ciudad estarían más despejados, más libres y con una mejor disposición para prevenir las aglomeraciones. También se pueden estimar la gran cantidad de oportunidades que surgirían como una opción de empleo. La noche ofrece casi igual número de oportunidades que el día. Esto implica, lógicamente, muchos cambios en nuestros hábitos y nuevas consideraciones desde el punto de vista de la seguridad, pero ese es el costo de esta estrategia. En una economía limitada y emergente como la de Honduras, y en un mundo tan globalizado, esta opción de una ciudad de 24 horas puede ser una alternativa a considerar y que nos puede abrir un abanico de posibilidades que nunca habíamos contemplado. Valor de la vida humana y espiritual. El valor de la vida también va a cambiar. Por un lado, valorar nuestras vidas será muy importante, pero quizás un poco bajar de ese sueño perfecto en el que estábamos, para darnos cuenta que nuestra vida es muy frágil y que la vida tiene el valor que tiene lo frágil que es la vida. No podemos depender ni estar tan aferrados a nuestra realidad. Quizás deberíamos ser más espirituales, porque anclarse a esta realidad física ilimitada y estar tan enraizados a la existencia material nos ha hecho sufrir mucho más de lo que imaginábamos. El hecho de pensar que en estos días podíamos haber estado al borde de la muerte si nos infectábamos, nos cambia nuestra realidad por completo. No le podemos dar un valor a la vida tan desmesurado. La vida es lo que es y claro que hay que valorarla, pero en la correcta dimensión, y estar conscientes que tarde o temprano vamos a dejar de existir en este mundo material. No podemos aferrarnos tanto a los bienes materiales y a los recursos limitados a los cuales estamos acostumbrados y codependientes. Debe existir una razón más fundamental y existencial para la vida humana,
y que va más allá de lo que está a nuestra vista, una vida más escatológica y espiritual.